Existe una frase escondida en tu mente, una frase que nunca elegiste creer, pero que controla cada decisión que tomas, cada miedo que sientes, cada límite que aceptas como real. Eckhart Tolle descubrió algo perturbador sobre la naturaleza humana, algo que observó en miles de personas a lo largo de décadas. Y cuando descubras cuál es esa frase en tu vida, todo cobrará sentido. El dolor que cargas no es aleatorio, no es destino. Es el resultado de una única sentencia que se instaló en el fondo de tu mente cuando eras demasiado vulnerable para cuestionarla. Imagina por un momento que tu mente es como una casa ancestral. En el sótano de esa casa existe una puerta cerrada con llave. Detrás de esa puerta, grabada en la pared húmeda y oscura, está la frase que determina los límites de tu vida. Nunca bajas hasta allí, nunca la miras directamente, pero ella susurra instrucciones a cada rincón de la casa. Cuando te miras en el espejo y sientes que algo está mal, es ella hablando. Cuando quieres intentar algo nuevo, pero una fuerza invisible te frena, es ella actuando. Cuando sientes que mereces menos que los demás a tu alrededor, es ella dictando las reglas. Eckhart Tolle llama a esto identificación inconsciente, pero yo prefiero llamarlo por lo que realmente es: una cárcel de palabras, una jaula mental hecha de una frase que heredaste y nunca cuestionaste. ¿Quieres saber algo aterrador? La mayoría de las personas viven toda su vida sin descubrir cuál es esa frase. Sienten los efectos, viven las limitaciones, pero nunca encuentran la fuente. Es como intentar curar una enfermedad sin saber dónde está la infección. Pero hoy vas a descubrir cómo encontrar la tuya, cómo identificar esa voz susurrante que ha controlado tu vida desde siempre, y más importante, cómo silenciarla para siempre. Porque aquí está lo que Tolle entendió y que la psicología tradicional perdió. No son los traumas los que nos limitan, son las conclusiones que sacamos de los traumas, las frases que creamos para darle sentido a lo que no podemos comprender. Una niña que es ignorada por sus padres no desarrolla problemas por la negligencia, desarrolla problemas por la frase que crea para explicar la negligencia. No soy lo suficientemente importante para ser amada. Esa frase se convierte en la lente a través de la cual ve el mundo por el resto de su vida. Una niña que fracasa en algo importante y escucha críticas duras. El problema no es la crítica, es la conclusión que saca. Nunca soy lo suficientemente buena. Esa frase se entierra tan profundamente que ni siquiera se da cuenta de que está allí, pero determina cada elección, cada relación, cada oportunidad que buscará o no. ¿Comienzas a ver el patrón? La mente humana tiene una necesidad desesperada de crear significado, especialmente cuando somos jóvenes y el mundo parece caótico e incomprensible. Entonces creamos esas frases, esas explicaciones, esas reglas internas que nos dan la ilusión de control. El problema es que una vez que esas frases se instalan, se vuelven invisibles. Ya no aparecen como pensamientos, se convierten en la estructura a través de la cual todos los demás pensamientos pasan, como un filtro que colorea todo lo que ves sin que te des cuenta de que el filtro está allí. Eckhart Tolle cuenta la historia de una mujer que fue a verlo desesperada. Tenía 45 años, era exitosa profesionalmente, pero se sentía completamente vacía por dentro. Todas las relaciones que comenzaba terminaban de la misma manera. Se saboteaba justo cuando las cosas empezaban a ponerse serias, durante semanas. Hablaron sobre la infancia, sobre patrones, sobre miedos. Nada parecía tocar el núcleo del problema. Hasta que un día, casi por casualidad, ella mencionó algo que su madre solía decir cuando era pequeña. Una frase aparentemente inofensiva que ni siquiera consideraba importante. Personas como nosotras no merecemos ser felices para siempre. En el momento en que lo dijo en voz alta, algo cambió en la habitación.
Era como si un velo hubiera sido removido. Había encontrado la frase, la sentencia que había gobernado 45 años de su vida sin que ella se diera cuenta. Su madre lo había dicho durante un periodo difícil de la familia. Un momento de desahogo, probablemente olvidado por la propia madre al día siguiente. Pero para una niña de 7 años, esa frase se convirtió en una verdad absoluta sobre cómo funcionaba el mundo. Personas como nosotras no merecemos ser felices para siempre. Entonces, cada vez que la felicidad aparecía en su vida, una parte profunda de la mente activaba las alarmas. Cuidado, esto no puede durar. Personas como nosotras no merecemos esto. Ella inconscientemente creaba situaciones para confirmar la frase, para mantener el orden que conocía. Ese es el poder terrible de esas frases enterradas. No solo limitan lo que creemos que es posible, nos hacen actuar de manera que confirme sus propias predicciones. Se convierten en profecías autocumplidas. Tal vez tu frase sea diferente. Tal vez sea, siempre decepciono a las personas importantes para mí. O la seguridad vale más que la felicidad. O tengo que trabajar el doble que los demás para ser aceptado. Cada una de estas frases crea un mundo diferente, una realidad diferente, una prisión con paredes invisibles, pero absolutamente reales. Pero aquí está lo que Tolle descubrió que puede cambiarlo todo. Esas frases solo tienen poder mientras permanecen invisibles. En el momento en que las traes a la luz de la conciencia, en el momento en que las ves claramente por lo que son, comienzan a perder el control sobre ti. Es como descubrir que has estado mirando la vida entera a través de gafas con cristales tintados. Una vez que te das cuenta de que las gafas están allí, puedes elegir quitártelas. Pero mientras no sepas que existen, crees que el mundo realmente tiene ese color. Y es donde la cosa se pone interesante, porque Tolle no se detuvo ahí. Descubrió algo aún más profundo sobre estas frases, algo que la psicología tradicional aún está comenzando a comprender. Esas frases no son solo recuerdos del pasado, son entidades vivas en tu mente. Tienen sus propias agendas, sus propios mecanismos de autopreservación, y van a luchar para continuar existiendo, incluso cuando comienzas a cuestionarlas. Piensa en eso. Si has pasado 20, 30, 40 años creyendo que no eres confiable, toda la estructura de tu personalidad ha sido construida alrededor de esa creencia. Tus mecanismos de defensa, tus estrategias de relación, incluso tus elecciones de carrera, todo ha sido moldeado por esa frase. Entonces, cuando comienzas a cuestionar si es verdad, una parte de tu mente entra en pánico. Si esa frase no es verdad, ¿quién soy yo? ¿Cómo navego en el mundo? Es por eso que cambiar estas creencias profundas es tan difícil. No es solo una cuestión de lógica, es una cuestión de identidad. Las frases se han convertido en parte de quién crees que eres. Pero Tolle encontró una manera de trabajar con esa resistencia, una aproximación que no lucha contra esas frases, sino que las transforma desde dentro hacia afuera. Y cuando entiendas cómo funciona esto, tendrás una herramienta que puede literalmente recrear tu realidad. Primero, debes entender que estas frases existen en capas. La frase superficial rara vez es la frase real. Por ejemplo, puedes ser consciente de que crees, necesito agradar a todos. Pero bajo de esa frase, existe una aún más profunda. Si no agrado a todos, seré abandonado. Y debajo de esa, quizás exista, no tengo el valor intrínseco suficiente para ser amado por quien realmente soy. Es esa frase del fondo, esa conclusión primordial sobre tu naturaleza, la que realmente gobierna tu vida. Y es esa que necesitas encontrar si quieres ser verdaderamente libre. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo excavas a través de esas capas de creencias hasta llegar al núcleo? Tolle desarrolló una técnica que él llama investigación inversa.
En vez de intentar analizar lógicamente tus creencias, observas tus patrones emocionales y trabajas de atrás hacia adelante. Comienza con una situación que siempre te deja incómodo, algo que dispara una reacción emocional fuerte y consistente. Puede ser el rechazo, la crítica, estar solo, tener que hablar en público, cualquier cosa que te haga sentir pequeño o amenazado. Ahora, en vez de intentar entender por qué te sientes así, está esa dirección. Hazte una pregunta diferente. ¿Qué frase sobre ti mismo tendría que ser cierta para que te sintieras tan amenazado por esa situación? Si el rechazo te paraliza, ¿qué frase sobre tu valor tendría que existir para que la opinión de otra persona tuviera tanto poder sobre ti? Si la crítica te devasta, ¿qué creencia sobre tu adecuación estaría siendo activada? Esta es la investigación inversa. Usas la emoción como un hilo que te lleva de vuelta a la frase original. Y aquí está lo fascinante. Cuando finalmente identificas la frase real, algo cambia inmediatamente en tu cuerpo. Es como si una tensión que ni siquiera sabías que estabas cargando, de repente se disolviera. Porque finalmente, por primera vez, estás viendo al enemigo invisible que ha controlado tu vida. Pero identificar la frase es solo el primer paso. El siguiente paso es donde ocurre la verdadera magia, porque Tolle descubrió que no necesitas luchar contra esas frases. No necesitas sustituirlas por frases positivas. Solo necesitas hacer algo muy simple, pero profundamente transformador. Necesitas dejar de identificarte con ellas. Te explicaré lo que esto significa, pero antes, déjame contarte sobre un hombre que Tolle conoció durante uno de sus retiros. Un hombre que descubrió una frase que había controlado 50 años de su vida y cómo la disolvió en una sola tarde. Este hombre había construido un imperio financiero, múltiples empresas, cientos de empleados, éxito en cualquier medida externa que puedas imaginar. Pero por dentro, se sentía como un fraude, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que él no sabía realmente lo que estaba haciendo. Durante años, intentó resolver esto, trabajando más, ganando más, probando más. Pero la sensación solo se hacía más fuerte, hasta que durante el retiro, usando la técnica de investigación inversa, descubrió la frase que había dirigido toda su vida: soy una farsa. Tenía 11 años cuando su padre preguntó quién había roto un jarrón caro. Por miedo, dejó que su hermano menor llevara la culpa. Esa noche, mientras escuchaba a su hermano llorar en la habitación de al lado, una parte de su mente concluyó: soy una farsa. Dejo que otras personas paguen por lo que yo hago. 50 años después, esa frase todavía comandaba cada decisión importante de su vida. Trabajaba compulsivamente no por ambición, sino para probar que no era una farsa. Pero cuanto más exitoso se volvía, más fraudulento se sentía, porque en el fondo, él sabía que era solo cuestión de tiempo hasta ser descubierto. Cuando identificó esa frase durante el retiro, algo extraordinario sucedió. En vez de intentar convencerse a sí mismo de que no era una farsa, hizo algo diferente. Simplemente observó la frase. La vio como realmente era. Una conclusión que un niño de 11 años había sacado durante un momento de miedo y confusión. Un intento desesperado de darle sentido a una situación que no podía entender. Una supervivencia emocional que se había convertido en una prisión existencial. En el momento en que lo vio claramente, la frase perdió todo su poder sobre él. No porque la sustituyó por una frase mejor, sino porque finalmente entendió que nunca había sido una verdad sobre quién era él. Era solo un pensamiento que había cargado por tanto tiempo que había olvidado que era solo un pensamiento. Esa es la descubierta que cambió todo para Tolle. La percepción de que nosotros no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras creencias. Somos la conciencia que observa los pensamientos y las creencias. Y una vez que entiendes esto visceralmente,
no solo intelectualmente. Toda tu relación con el sufrimiento se transforma. Pero déjame mostrarte exactamente cómo funciona esto en la práctica. Porque entender esto conceptualmente es una cosa. Experimentarlo en tu propia vida es completamente diferente. Primero, necesitas entender que existe una diferencia fundamental entre tener un pensamiento e identificarte con un pensamiento. Cuando tienes un pensamiento como soy un fracaso, puedes observarlo, cuestionarlo, incluso discrepar de él. Pero cuando te identificas con el pensamiento, te conviertes en el pensamiento. No existe separación entre tú y la idea. Es como la diferencia entre ver una película y creer que eres el personaje principal. Cuando estás viendo la película, puedes emocionarte con la historia, pero sabes que es ficción. Cuando crees que eres el personaje, cada peligro en la pantalla se convierte en una amenaza real a tu existencia. Las frases que descubrimos enterradas en nuestra mente funcionan de la misma forma. No son verdades absolutas sobre quiénes somos. Son solo guiones mentales que heredamos e internalizamos, pero a causa de la identificación, las experimentamos como realidad. Aquí es donde se pone interesante. Tolle descubrió que el proceso de desidentificación no requiere años de terapia o análisis profundo del pasado. Puede suceder en un momento, en un único instante de claridad, donde ves la diferencia entre quién eres realmente y los patrones mentales que has cargado. Pero este momento de claridad rara vez sucede por accidente. Requiere una aproximación específica, una manera particular de mirar hacia adentro, que la mayoría de las personas nunca aprende. Voy a enseñarte esta aproximación ahora, pero necesito advertirte sobre una cosa. Una vez que ves la verdad sobre esas frases, una vez que experimentas la libertad de no identificarte con ellas, ya no puedes fingir que no lo sabes. La vida te exigirá que vivas desde este nuevo lugar de conciencia. Y eso puede ser tan liberador como aterrador. La técnica que Eckhart Tolle desarrolló la llama testigo interior. Es una forma de usar tu propia conciencia como una herramienta de investigación, un detector que puede distinguir eres realmente y lo son solo patrones aprendidos. Si funciona. La próxima vez que sientas ese dolor familiar, esa limitación invisible, esa sensación de que algo anda mal contigo, para. No intentes resolver el problema. No intentes sentirte mejor. Simplemente observa lo que está sucediendo en tu mente, como si fueras un científico estudiando un fenómeno interesante. Pregúntate, ¿cuál es el pensamiento que está creando esta sensación? No analices el pensamiento. No juzgues si es correcto o incorrecto. Simplemente identifícalo con claridad. Aquí está el pensamiento. Siempre lo arruino todo. Ahora viene la parte crucial. Una vez que has identificado el pensamiento, hazte una segunda pregunta. ¿Quién está observando este pensamiento? Porque si puedes ver el pensamiento, obviamente no eres el pensamiento. Eres aquello que está haciendo la observación. Y aquí es donde sucede la magia. El espacio entre tú y el pensamiento que estás observando existe una quietud, una presencia, una conciencia que no está definida por ningún patrón mental. Esa conciencia es quien eres realmente. Todo lo demás son solo visitantes temporales pasando por tu mente. Cuando te anclas en esa conciencia, aunque sea por unos segundos, algo fundamental cambia. Los pensamientos y las frases aún pueden aparecer, pero pierden la capacidad de definirte. Es como observar nubes pasando por el cielo. Puedes ver las nubes, incluso puedes encontrarlas interesantes, pero no confundes las nubes con el cielo. Una mujer que participó en uno de los talleres de Eckhart Tolle describió la experiencia así.
Fue como despertar de un sueño que no sabía que estaba teniendo. Durante 35 años viví creyendo que era una persona ansiosa, que la ansiedad era parte de quien yo era. Cuando aprendí a observar los pensamientos en vez de identificarme con ellos, me di cuenta de que nunca fui ansiosa. Solo tenía pensamientos ansiosos visitando mi mente. Esta distinción puede parecer sutil, pero los efectos son revolucionarios. Cuando dejas de identificarte con los patrones mentales limitantes, estos literalmente comienzan a disolverse por falta de energía. Es como dejar de alimentar una planta. Sin la energía de tu identificación, esas viejas frases simplemente se marchitan y mueren. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre este proceso. La transformación no sucede porque sustituyas pensamientos negativos por pensamientos positivos. Sucede porque descubres que tú eres el espacio en el que todos los pensamientos aparecen y desaparecen. Y ese espacio nunca ha sido y nunca será limitado por ningún pensamiento específico. Piensa en ello. Si tú eres el espacio en el que aparecen los pensamientos, ¿cómo podría un pensamiento definirte? Es como si el océano estuviera definido por una sola ola. Ola es una expresión temporal del océano, pero no es todo el océano. Cuando entiendes esto, no solo intelectualmente, sino experiencialmente, toda tu vida se reorganiza. Dejas de intentar controlar o eliminar pensamientos negativos. En vez de eso, aprendes a descansar en la conciencia que observa todos los pensamientos sin ser tocada por ninguno de ellos. Y aquí está la parte más bella, cuando dejas de resistirte a los viejos patrones mentales, cuando dejas de luchar contra ellos o intentar cambiarlos. Estos naturalmente pierden fuerza. Es como dejar de luchar contra la corriente de un río. En el momento en que dejas de resistir, la propia corriente te lleva a aguas más calmadas. Eckhart Tolle observó esto suceder cientos de veces. Personas que lucharon durante años contra la depresión, la ansiedad, la baja autoestima. Y de repente, en un momento de no resistencia, encuentran una paz que no depende de circunstancias externas. Una paz que surge de la propia naturaleza de la conciencia. Pero déjame darte una advertencia importante. Este enfoque no se trata de volverse pasivo o aceptar situaciones destructivas en tu vida. Se trata de distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que necesitas aceptar. Puedes cambiar tus acciones, tus elecciones, tus circunstancias, pero no puedes cambiar directamente tus pensamientos y sentimientos luchando contra ellos. De hecho, cuando dejas de desperdiciar energía, luchando contra patrones mentales internos, tienes mucha más energía disponible para crear cambios reales en tu vida externa. Es como dejar de pelear con tu propia sombra, para que puedas caminar hacia la luz. Ahora, puedes estar preguntándote, todo esto suena maravilloso, en teoría, pero ¿cómo lo aplico en mi vida real? ¿Cómo manejo situaciones concretas donde se activan esas frases limitantes? Te daré un ejemplo práctico. Imagina que estás en una reunión de trabajo y alguien critica una idea tuya. Inmediatamente, una frase familiar surge en tu mente. Nunca tengo nada interesante que contribuir. Esta frase trae consigo toda una cascada de emociones. Vergüenza, inseguridad, el deseo de esconderse. El enfoque tradicional sería intentar convencerte a ti mismo de que la frase no es verdadera. No, sí tengo buenas ideas. Recuerda aquella vez que. Pero esta estrategia rara vez funciona, porque estás intentando usar la mente para luchar contra la propia mente. El enfoque de Eckhart Tolle es completamente diferente. En vez de luchar contra la frase, la reconoces,
Ah, ahí está ese pensamiento familiar de nuevo. En vez de intentar cambiarla, simplemente observas cómo afecta tu cuerpo, tus emociones, tu energía. Y entonces haces la pregunta crucial. ¿Quién está observando este pensamiento? En ese momento de cuestionamiento, recuerdas que existe una parte de ti que está de cualquier pensamiento específico. Una parte que puede observar sin ser afectada. Desde esa perspectiva expandida, puedes responder a la situación de una manera completamente nueva, no reaccionando a partir de la frase limitante, sino actuando a partir de la conciencia que está observando la frase. Y este cambio de perspectiva, manera completamente diferente, es como si la realidad misma conspirara para reflejar tu nuevo nivel de conciencia, desde el cual estás operando. Esto no es magia, es una consecuencia natural del hecho de que nuestras percepciones y acciones moldean nuestra experiencia. Cuando dejas de buscar pruebas para confirmar tus limitaciones, comienzas a notar posibilidades que siempre estuvieron ahí, pero que eran invisibles a través de las lentes de tus viejas creencias. Una de las estudiantes de Eckhart Tolle lo describió así: fue como si hubiera pasado toda mi vida buscando pruebas de que no era digna de amor. Y siempre encontraba esas pruebas, porque eso era lo que estaba buscando. Pero cuando dejé de buscar evidencias de mi indignidad, comencé a notar todas las formas de amor que siempre estuvieron a mi alrededor. Pero quizás estés pensando, esto suena demasiado. Bueno, para ser verdad, si fuera tan simple, ¿por qué tanta gente sigue sufriendo? Ya ahí tienes razón en ser escéptico, porque aunque el principio es simple, aplicarlo consistentemente requiere algo que nuestra cultura no nos enseña: la disposición a cuestionar verdades que nunca has cuestionado. La valentía de descubrir quién eres cuando no te defines a través de patrones familiares. Y aquí está la parte más desafiante. Cuando comienzas a desidentificarte de esas viejas frases, una parte de ti puede entrar en pánico, porque si no eres esa persona limitada y herida, ¿quién eres? Si tu historia no te define, ¿qué te define? Esa es la travesía que todo buscador espiritual debe realizar. El momento en que sueltas la identidad limitada, sin estar todavía totalmente establecido en la nueva conciencia, es como saltar de un precipicio, confiando en que existen alas que aún no has descubierto. Pero aquí está la promesa que Eckhart Tolle hace, y es una promesa que puede hacer porque él mismo hizo esa travesía. Del otro lado de la desidentificación, no existe el vacío o la pérdida de identidad. Existe el descubrimiento de quién siempre fuiste. Debajo de las capas de condicionamiento, existe una presencia, una conciencia, una paz que no depende de las circunstancias, un amor que no requiere razones, una fuerza que no necesita probarse. Esa es tu verdadera naturaleza. Todo lo demás fueron solo historias temporales que te contaste a ti mismo. Y cuando vives a partir de esa naturaleza verdadera, la vida se convierte en una experiencia completamente diferente. No porque los desafíos desaparezcan, sino porque tienes un lugar interno inamovible desde el cual navegar cualquier desafío. Las frases que una vez te aprisionaron se convierten simplemente en ecos de un pasado que ya no tiene poder sobre tu presente. Y descubres que la libertad que siempre buscaste afuera siempre estuvo disponible en el único lugar donde realmente importa: dentro de ti. No como algo que necesitas conquistar o merecer, sino como algo que siempre fuiste, solo esperando ser reconocido. Esa es la verdad que Eckhart Tolle descubrió cuando su propia vida se transformó de una experiencia de sufrimiento constante a una existencia de presencia y paz. Una verdad tan simple que puede perderse, pero tan poderosa que puede literalmente recrear tu realidad. La frase que te aprisionó solo tenía poder porque no sabías que estaba ahí. Ahora que sabes cómo encontrarla, cómo observarla,
cómo desidentificarte de ella, tienes la llave a una libertad que nadie puede quitarte. Porque al final, tú no eres la historia que tu mente cuenta sobre ti. Tú eres el que escucha la historia, y esa diferencia hace toda la diferencia.